En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio haciendo uso de los diccionarios. Lo que vamos a hacer primero es ingresar una lista de vectores de dos elementos, por ejemplo este de aquí, ¿no? Luego de ello nos piden encontrar el mayor de los elementos y también su índice. Para este ejemplo en específico los índices vendrían a ser 0, 1 y 2. Por último nos dicen que el mayor elemento se va a definir como aquel vector cuya suma interna de elementos es mayor a los otros. En este caso, el mayor elemento vendría a ser el que se ha asociado al índice 1, ya que su suma de elementos es 8 y es mayor justamente al 6 o al 4, ¿no? Y nos piden tanto entregar la suma mayor como su índice. Dado que nos piden justamente tanto la suma como el índice, es decir, dos cosas, es que tenemos que hacer uso de los diccionarios, ya que nos permiten guardar elementos compuestos. En este caso, esta lista de vectores también puede ser definida como una matriz, ¿no? Entonces, vamos a trabajar el ejercicio haciendo uso de las matrices, ¿no? Para lo cual también sugiero ver el video de las matrices. Bueno, lo primero que tenemos que definir es en este caso, como las matrices tienen dos dimensiones, tendríamos que definir justamente las dos dimensiones. Entonces, n va a ser el número de, la dimensión 1 vendría a ser, ¿no? Y luego tendríamos que definir la dimensión 2. Para eso le voy a llamar m y solamente haría cambio acá de la dimensión. Luego de ello tenemos que construir nuestra matriz para de esa forma tener nuestra lista de vectores. Esto ya lo hemos hecho previamente en el video de matrices, incluso en otros, y lo hacíamos justamente haciendo uso del bucle, for, ¿no? Llevábamos al número de filas, luego el número de columnas, definíamos el rango que estábamos buscando y luego escribíamos los elementos que íbamos a asociar a esa matriz, ¿no? Este vendría a ser el elemento que iríamos poniendo justamente dentro de nuestra matriz, ¿no? Pero también me había olvidado previamente, había que definir un vector donde vamos a guardar las filas, ¿no? Vamos a ir definiendo las filas y vamos a ir guardándolo en este vector. Y una vez que tengamos la fila definida, tenemos que insertarla dentro de nuestra matriz, ¿no? Es decir, creamos la primera fila en este vector, la insertamos en la matriz y luego este vector lo volvemos vacío, ¿no? Para que cree la segunda fila y la volvemos a insertar en la matriz y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que vayamos creando los elementos, ¿no?, para la fila en específico, tenemos que insertar esos elementos en nuestro vector, ¿no? Para eso usamos el código append, que nos va a permitir esa inserción. Luego de ello, una vez que nuestro vector está completo, dado que hemos terminado de insertar en la primera fila, lo que tenemos que hacer es insertar ese vector justamente en la matriz, ¿no? Hacemos uso también del código append. Bueno, en este caso matriz era con minúscula y si es que cambiamos la minúscula por la mayúscula nos va a botar error, ¿no? Entonces creamos nuestra primera fila aquí y una vez que está creada la asociamos a la matriz, ¿no? Ya tenemos nuestra matriz, nuestra primera fila. Y para que eso se repita sucesivamente, lo que tenemos que hacer es justamente lo que señalé previamente, que sería vaciar nuestro vector que hemos creado, ¿no? Para que siga en el bucle y siga creando la segunda fila, vaya entrando a la matriz, cree la tercera fila, entre nuevamente a la matriz y así sucesivamente hasta que se termine. Para ver si hemos avanzado correctamente, podemos imprimir nuestra matriz. Corremos estos códigos, nos van a pedir las dimensiones, vamos a ponerle dos dimensiones, 2 por 2, y ponemos nuestros elementos, ¿no? En este caso aquí tenemos los elementos, vendría a ser el 1, 2, el primer elemento, y 3 y 4, el segundo elemento. El índice vendría a ser el 0, y ese vendría a ser el índice 1, ¿no? Entonces, con estos códigos ya podemos crear nuestra lista de vectores para cualquier dimensión que nosotros asociemos. Pero eso no es la respuesta, ya que la pregunta nos manda a encontrar el mayor de los elementos y también su índice. Y como señalé previamente, aquí habría que hacer uso de los diccionarios. Creamos nuestro diccionario vacío
con las llaves. Eh, el, digamos en el teclado es Alt 123, por cierto. Y también creamos el, dos contadores, ¿no? Para justamente que nos van a permitir, perdón, hallar la suma. Y ellos van a iniciar con 0 y 0, ¿no? Para que estos dos sean comparados en los siguientes códigos que vamos a señalar aquí. Justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que comparar, en este caso, la sumatoria de las filas, ¿no? Por eso llamamos a los elementos, ¿no? Pues tenemos que sumar los elementos en este caso. Y hacemos eso usando las matrices, ¿no? Para un i que vaya en este rango, ¿no?, de n, y para un j que vaya en el rango de m, es decir, para que se recorra toda la matriz, lo que tenemos que hacer es, primero es sumar, ¿no? En este caso, el j hace referencia a las columnas, y para el j que vaya en el rango de m, lo que me va a permitir es sumar las columnas, ¿no? En este caso vendría a ser el 1 más el 2, y me daría el 3, ¿no?, que es la suma de elementos, ¿no? Y luego el 3 más el 4, que vendría a ser 7, y también me da la suma de elementos. Entonces lo que tengo que hacer es este contador S que inicia desde 0, que es la suma, tengo que adicionarle los elementos específicos de la matriz. Y para eso, para llamar un elemento en específico, simplemente hacemos uso del matrix IJ, ¿no? Con esto ya estamos sumando los elementos de las columnas, ¿no?, que justamente nos van a dar esto o esto, ¿no? Entonces, para la primera columna sumamos esos elementos y luego comparamos, ¿no? Señalamos, ¿no? Si es que este S es mayor justamente mayor, ¿no?, al 0, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, el mayor va a ser igual al S. Y el índice de la matriz va a ser igual a I. Esto quiere decir, por ejemplo, de que si este S es mayor al mayor, ¿no?, en este caso podríamos tomar este ejemplo incluso. Si es que este S en este ejemplo de aquí vendría a ser 3, ¿no? 1 más 2, 3. 3 es mayor al mayor, sí, puesto que el S es igual a 0. Perdón, el mayor es igual a 0. Entonces el mayor se va a convertir en el S. Es decir, el mayor va a ser 3 y el índice va a ser 0. Pero eso es para la primera fila. Luego para la segunda, porque estamos yendo for i cuando va a ser 0. Pero cuando tome la segunda fila, lo que va a generar es que va a sumar los elementos, 3 más 4 va a ser 7, y en este caso se va a comparar, ¿no? Este 7 es mayor al mayor, el mayor había cambiado porque era 3, 7 es mayor a 3, efectivamente sí, entonces ahora el mayor va a ser igual a 7. Y el índice va a ser igual a lo que vendría a ser 1, ¿no?, puesto que es está tomando esta segunda fila. Pero para que se cumpla lo que yo he señalado anteriormente, este S de aquí tiene que volver a ser 0 una vez de que se ha sumado a la primera fila, ¿no? Porque si no lo volvemos 0, lo que va a hacer es sumar sobre la primera fila. Entonces, cuando termine este proceso de las columnas, ¿no?, lo que tenemos que hacer es igualarlo a 0, para que de esa forma vuelva a sumar estos elementos independientemente de la suma que se ha hecho previamente. Bueno, creo que la idea se entiende. En este caso, el ejercicio ya habría casi terminado, solamente faltaría agregar la clave y el valor al diccionario, ¿no? Para hacer ello, usamos códigos que hemos visto en el video previo de diccionarios. Aquí agregamos lo que vendría a ser la clave, el índice del M, que viene a ser el índice de la matriz, es la clave, y el valor que va a estar asociado justamente es la suma, ¿no?, que vendría a ser mayor, ¿no? Y mayor nos va a calcular la suma mayor. Solamente restaría imprimir el diccionario, y también podríamos imprimir la suma mayor, ¿no?, o sea, para que nos dé la suma que se estaría buscando, ¿no? Corremos estos códigos, nos va a pedir las dimensiones,
Imaginemos que sean 5 filas y 2 columnas, ¿no? Y los elementos van a ser uno 2 por ejemplo, 5 1 6 2 7 3 8 2. Y aquí tenemos nuestra matriz, ¿no? Que también es una lista de vectores. Esta es una matriz sin forma, ¿no? Se le podría dar forma y para que se vea de una forma más matemática, pero no es necesario para este ejercicio, ¿no? Si revisan el video de matrices, ahí explico cómo es que se le puede dar forma a esta matriz. Bueno, en este caso ya nos da la respuesta, ¿no? El índice sería el índice 3, ¿no? 0, 1, 2, 3, ¿no? Nos está calculando el elemento mayor y su suma, que vendría a ser 10, ¿no? En este caso habrían dos respuestas incluso, pero el lenguaje solo calcula la primera, ¿no? En este caso, ¿no? Porque se queda ahí, ¿no? Ya que eso básicamente es por la desigualdad que se le ha asociado, ¿no? Bueno, este ha sido el video por el día de hoy, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.